realizamos los días lunes a las 8 p.m. La próxima semana, el lunes es festivo, entonces el próximo CIPA, la semana entrante, será el miércoles. De igual manera, pues yo les haré llegar el mensaje, ¿listo? Bueno, muy bien por estar en este momento participando de esta clase. Vamos a revisar los ejercicios de la tarea 2 para que los vayan haciendo. Esta actividad es muy corta realmente. Ya estamos culminando la calificación de la tarea 1. Aún me faltan unos grupos por terminar de calificar, pero ya tal vez mañana entregue las notas completas. Para la tarea 2, entonces recordemos que esta actividad es corta, que el desarrollo de los ejercicios también es muy corto y que también pues solamente prácticamente tienen 20 días para desarrollarlo, ¿cierto? Entonces también, así como la actividad viene dada de una manera más sencilla, también el tiempo es un poco más corto. Entonces, por eso es que se invita a que por favor vayan subiendo sus aportes al foro y allí se les van devolviendo las correcciones. Cualquier inquietud que tengan la pueden hacer saber por Skype o por correo del curso. Siempre les sugiero que suban sus aportes con tiempo. ¿Por qué? Porque los estudiantes que suben sus aportes con tiempo y preguntan y hacen las cosas con tiempo, pues siempre son estudiantes que llevan las notas al 100%, ¿sí? Entonces, por eso es la insistencia de que por favor en el foro los ejercicios deben estar con tiempo. Recuerden que los tutores pues también tenemos 48 horas para dar respuesta, ¿no? A los diferentes medios, así que si dejan alguna inquietud y no se responde de inmediato, pues pueden esperar puede ser hasta el siguiente día para que se les dé respuesta a dichos interrogantes o preguntas que tengan. Sin embargo, pues se trata de estar al tanto y que en el correo del curso las dudas que hayan y por el Skype, pues lo más pronto posible darles respuesta. ¿De acuerdo? Lo importante, como les digo, pues es que sus aportes vayan estando allí en el foro. Bueno, voy a presentar aquí pantalla. Vamos a iniciar. Todavía hay estudiantes que están ingresando. Bueno, este CIPA es de la unidad 2, tarea 2. Mi nombre es Jenny Marisol Cayachoa. Ahí está mi Skype, llevarca.8. De igual forma, en los foros encuentran el link del grupo de Skype para que ingresen. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con esta tarea número 2 de la unidad 2? Pues que es muy importante hacer esos aportes en el foro, ¿cierto? La interacción con sus compañeros y tutora, donde hay en el grupo de Skype. Y revisar esas explicaciones de las temáticas a tratar en esta actividad. Siempre también hay que tener en cuenta las indicaciones del foro. Hay que leer muy bien esas indicaciones. Bueno, para esta unidad, recordemos nuevamente, el cuantificador universal, ¿cuál es su símbolo? Está A, ¿cierto? Hacia arriba. ¿Qué quiere decir para todo? ¿Sí? O que si lo vamos a negar, pues quiere decir que ninguno. Bueno, si yo lo expreso simbólicamente, entonces me queda que para todo X que pertenece a A se cumple un P de X. Esa puede ser una forma simbólica. El cuantificador existencial, ¿sí? Que existe al menos un elemento, es esta E al contrario. Entonces, ¿estos símbolos qué significan? Que existe al menos un X en A que cumple P de X. El cuantificador existencial único, bueno, en esta guía no la estamos trabajando por ahora, este único es cuando existe un único elemento. Existe una única X en A que cumple un P de X. Entonces, en esta unidad solamente estamos trabajando este cuantificador universal, que significa para todo, y este existencial, que existe al menos un elemento. ¿Listo? Bueno, recordemos esta tabla, muy importante esa clasificación de las proposiciones categóricas, ¿cierto? Con esta tabla ustedes prácticamente se guían, se orientan para desarrollar sus ejercicios. Aquí trae la clase de cada uno,
la denominación, ¿sí? Si es universal afirmativo, negativo, particular, bueno, el esquema, cómo viene dado ese cuantificador, esa proposición categórica, si dice todo S es P, como por ejemplo todos los hombres son mortales, ¿sí? Está dado como todo S es P, ¿por qué S? Porque S es el sujeto, todos los hombres, sujeto hombres, es P. Este es, pues es lo mismo que si yo dijera es, son, ¿sí? Afirmativo. Es P. Entonces acá dice son mortales. Entonces, ¿quién es P? Mortales, ¿cierto? Universal afirmativo, pues es de clase A. Entonces, quiero que tengamos en cuenta, bueno, primero este esquema, que ya lo vamos a revisar y más claramente en el ejercicio 3, ¿verdad? En el ejercicio 1, pues también. ¿Qué pasa con este esquema? Que me explica paso a paso, hasta con el ejemplo aquí, de qué es lo que pasa con ese cuantificador, pero, de las proposiciones, perdón. Pero resulta que debo tener algo muy en cuenta para mis ejercicios, para el ejercicio 1, ¿sí? En este ejercicio 1 nos piden que completemos con un cuantificador de tal manera que sea verdadero o falso. Entonces, ¿con qué vamos a completar? Pues con la palabra todo, con la palabra ninguno, con la palabra algunos, ¿cierto? Les voy a recomendar, por favor, los micrófonos. Por favor, los micrófonos. Hay personas que tienen el micrófono abierto. Revisar, por favor, y cerrarlo. ¿Listo? Que me siguen ingresando estudiantes y me interrumpen acá la presentación. Siguen ingresando. Bueno, entonces resulta que en ese ejercicio uno siempre, pues yo debo estar atenta a qué es lo que me están preguntando. De igual manera le dicen, complétela, ¿cierto? De tal manera que sea verdadera. Entonces yo debo revisar esos cuantificadores. Si yo, el que debo colocar allí es todo, o el que debo colocar es ninguno, o ningún, depende de la oración, pues uno acomoda, ¿no? Todo o todos, ningún, ningunos, alguno, algunos, ¿verdad? Entonces hay que revisar bien, pues, cuál es el que allí se acomoda como tal. Entonces, hay que tener muy claro que cuando trabajamos con los universales, ¿sí? Que aquí atrás no lo decía, el universal y el existencial. Para el universal vamos a trabajar con este para todo en la expresión simbólica del ejercicio 1, ¿listo? Entonces todo lo que sea universal con este para todo. Entonces, ¿qué pasa con esos universales? Pues que vienen dados con todos o con ningún o ninguno, ¿listo? Entonces todo lo que sea universal con todos o ninguno. Y en la expresión simbólica lo vamos a trabajar con este símbolo, que es el del universal. Bueno, ¿qué pasa cuando yo digo ninguno? Pues eso es un universal negativo, ¿cierto? Y cuando digo todos, pues es un universal positivo, afirmativo. Bueno, para el existencial, gracias, si me cierran los micrófonos, para el existencial, entonces, trabajamos con algunos son, algunos no son, ¿sí? O si allí me debo completar con algunos, algún, entonces en la parte simbólica debo trabajar con el existencial. Entonces, recordemos, para todos y ninguno con el universal, ya sea afirmativo o negativo, y para alguno, algunos con el existencial, ¿de acuerdo? Para pasar allí esa parte simbólica del ejercicio 1. Entonces, siguen por acá ingresando sus compañeros.
Yo quisiera irles preguntando en el chat. Sí, Jessica, la señal hoy está terrible, terrible, porque además, pues llovió y se está cayendo. Vamos a tratar de hacerlo ahí despacio, vamos desarrollando los ejercicios y si no, luego revisan la grabación, ¿listo? Voy a correr por acá un poco a ver si puedo verles el chat a la vez para poder ir revisando el chat. Entonces, para el ejercicio 1, entonces, como les decía, lo primero que nos piden es que completemos de tal manera que sea verdadero, ¿cierto? Que completemos ahí esa oración con ese cuantificador de tal forma que sea verdadero. Que lo que yo escribo allí, pues eso realmente sea verdadero. Esa es la primera parte, completar. ¿Con qué palabras completamos? Con todo, ningún, o ningunos, o algunos, ¿cierto? O algún, depende de lo que allí diga, o algunos. Listo. Ahora le dice el ejercicio 1, páselo a expresión simbólica. En el anexo, yo vuelvo y le repito, el anexo que está al lado de la guía de actividades trae ejercicios desarrollados y ahí también se pueden guiar, ¿sí? Ah, bueno, este se representa así, de la parte simbólica así, así, también es válido y también se pueden orientar de allí. Entonces, cuando yo voy a pasar a la expresión simbólica, entonces ya sabemos que todos los que vienen con la palabra todos, todo, con la palabra ningún o ninguno, pues para la expresión simbólica debo trabajarlo con este para todo. ¿Listo? Y los que vienen dados en alguno o algunos, lo trabajamos con el existencial. ¿Es claro hasta ahí? Es el para todo, para cuando vienen en todos o ninguno. Y el existencial cuando viene algunos. ¿Me confirman en el chat si es claro? Sin embargo, vamos a revisar el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Ok, vamos a ver un ejemplo. Entonces resulta que, bien, resulta que aquí en el ejemplo nos dicen, complete el argumento de tal forma que sea verdadero. Entonces aquí es donde yo les digo, deben ir con la palabra todos, alguno, ninguno. ¿Listo? Entonces dice, los gatos son mamíferos. ¿Será que todos, algunos o ninguno? ¿Qué dicen ahí en el chat? Todos, muy bien. Todos los gatos son mamíferos. Entonces ya completé aquí con todos. Listo, muy bien. Ahora dice el siguiente, perros son negros. ¿Será que todos, algunos o ningunos? Algunos, muy bien. Algunos perros son negros, muy bien. Entonces fíjense que yo debo completar con esas palabritas mágicas, ¿listo? O todo, o ninguno, o algunos, ¿de acuerdo? Entonces completar de tal forma que lo que yo vaya a escribir ahí, que lo que yo vaya a escribir complete y que sea verdadero. Entonces todos los gatos son mamíferos, eso es verdad, ¿cierto? Algunos perros son negros, eso es verdad. Entonces eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, que complete de tal forma que ese argumento sea verdadero. Listo. ¿Con qué completamos? Con todos, ninguno o algunos. Listo. Defina la expresión simbólica del argumento o la simbología. Entonces aquí es donde yo les digo, cuando trabajamos con la palabra todos, que era lo que vimos acá, todos, entonces la parte simbólica va con este símbolo, ¿cierto? Con para todo. Entonces revisamos. Todos los gatos son mamíferos, entonces para todo X, tal que X es gato y X es mamífero. Es una forma de representar esta parte, ¿listo? Simbólicamente, ¿cómo nos queda? Para todo X que pertenece, voy a cerrar acá el chat para que se vea un poco más grande. Dice, para todo X que pertenece a gatos, tal que X es mamífero, ¿listo? Lo pueden representar de esa forma, o para todo X que pertenece al universal, tal que P de X es mamífero. Hay varias formas de representar lo simbólico y es válido.
Pero hay que tener en cuenta que para ese todos o ninguno, debo trabajar con el para todo, ¿listo? Para todos o ninguno con esta A contraria. Y para algunos son, algunos no son, con el existencial. Listo. La siguiente dice, algunos perros son negros. Entonces, algunos ya sabemos que es con el existencial. Entonces, algunos perros son negros. Existe algún X, tal que X es perro y X es negro. Existe un X que pertenece al universal, tal que X pertenece a perro y X es negro. No es más. Esta parte siempre se va a completar de esa forma, ¿sí? En el anexo también vienen ejercicios dados. Ahora le dicen, haga la clasificación. ¿Cuál clasificación? Pues esta, ¿sí? Si es universal afirmativo, universal negativo, particular, ¿sí? Entonces ahí le dicen, todos los gatos son mamíferos. ¿Qué clasificación creen que tiene? Cuéntenme ahí en el chat. Todos los gatos son mamíferos. ¿Será que qué clasificación tiene? ¿No? Y según mi esquema, dice, todos los gatos son mamíferos. ¿Cómo se clasifica aquí en la denominación? Universal afirmativo, ¿cierto? Todos son, está afirmativo. Todo ese es P, universal afirmativo. Entonces, en esa clasificación, lo que yo debo escribir es eso, que la clasificación, ahí disculpen, la clasificación aquí, ¿cierto? ¿De quién? Voy a hacer acá esto más pequeño. Aquí sí puedo escribir toda la proposición o como quieran ordenar, o si ustedes quieren ir desarrollando, digamos que completan la expresión acá completa, debajo hacen la simbólica y debajo hacen la clasificación, pues está bien. O sencillamente la vamos a clasificar al frente. Entonces, fíjense, todos los gatos son mamíferos. Entonces, clasificación afirma. Son negros. Entonces, ¿qué clasificación es? Algunos perros son negros. Algún S es P, es un particular afirmativo. Entonces colocamos allí particular afirmativo. Listo, ese es todo el ejercicio, es más, realmente es exacto o universal afirmativo. Muy bien. Realmente no es más lo que me pide el ejercicio 1, ¿listo? Entonces, debo tener en cuenta es esta tablita como primera medida y esta parte. ¿Cuál es para todos y para ninguno? Y cuál es para algunos. Listo, vamos con otro ejemplo. Ese era un ejemplo completo. Vamos con otro. Vamos a completar este. ¿Será que todos los libros tienen hojas? ¿Ningún libro tiene hojas o algunos libros tienen hojas? Entonces, todos, ¿cierto? Para yo completar. Para que eso me quede verdadero. Todos, alguno o ninguno. Entonces, todos los libros tienen hojas. Y completo, todos los libros tienen hojas, para que me quede bien el argumento. ¿Será que todos los computadores caminan? ¿O ningún computador camina? ¿O algunos computadores caminan? Entonces colocamos ningún, ¿cierto? Ningún computador camina. Entonces, siempre busco de tal forma que sea verdadero. Ahora le dicen, defina la simbología del argumento. Entonces yo voy a traer acá cada uno de mis argumentos y aquí debajo les voy a escribir. Pues ya sabemos, para todos y para ninguno es con el para todos, ¿cierto? Con este que significa para todo. Este significa existencial. Entonces, vamos a colocarlo. En palabras, la parte simbólica
simbólica. Para todo X, tal que X es libro, y para las palabras al X. Y entonces en la parte simbólica me quedaría, aquí ustedes insertan símbolos, y aquí en los símbolos le dan insertar. Para todo X, ¿cierto? Le podemos colocar que pertenece al universal, que pertenece al universal, tal que en algunos libros lo definen como un slash, bueno, si ustedes lo quieren dejar como la palabra, también es válido. ¿Okay? X pertenece al libro, también es una forma de representarlo. Ahí en ecuación también les aparecen los símbolos. Pertenece al libro. Y la idea es que ustedes pasen eso, la mayor cantidad de palabras a símbolo, ¿listo? Y X, me acuerdo aquí se dañó. Voy a volverlo a colocar. Y X, 100. Ustedes, como les digo, pueden revisar el anexo y ahí también se guían. Siempre se redacta de la misma forma, ¿listo? Vamos con ningún computador camina. Entonces, recordemos que para ninguno también es con el para todo. Entonces, yo puedo copiar esto igualito. Que pertenece al universal, ¿cierto? Y también lo puedo colocar acá. Como está negado, entonces acá, ¿qué debo colocar? Para todo X, tal que X es computador y X, entonces aquí, como me dicen ninguno, debo negarlo, ¿listo? Insertar símbolo y lo negamos. Me está diciendo que ninguno. Negación de caminar. Listo. Ahora, para todo X que pertenece al universal, tal que X, acá le podemos decir que pertenece al computador o es computador y negación de que camina. Es X, este queda igualito. Negación de que camina porque estoy diciendo que ninguno. Entonces, cuando digo todos no pasa nada, se escribe normal, pero cuando hablo con ningún o ningunos, entonces debo negar lo que me están hablando. ¿Listo? Ningún computador camina, entonces para todo X, tal que X es computador y X no camina. Para todo X que pertenece al tal que X es computador y X no camina. ¿Listo? Clasificación, entonces revisamos. Todos los libros tienen. Eso es, todo ese es P, ¿cierto? Es un universal afirmativo. Y el siguiente dice, ningún computador camina. Entonces, ninguno, ningún S es P universal negativo. De las clasificaciones acá es, para este, es universal afirmativo. Y para el otro, universal negativo. Listo. Yo quisiera escuchar, bueno, que redactaran en el chat si tienen alguna pregunta del ejercicio 1. Eso, muy bien, que están ahí opinando con los ejercicios. Preguntas del ejercicio 1, dudas. Nada o nada es claro. Entonces deben guiarse en es por primero por decir si, para que el argumento sea verdadero, ¿no? Fácil.
completar con la palabra todos, con la palabra ninguno o con la palabra algunos. Listo. Muy bien, por ahí me dicen que todo es claro, muy bien. Luego dice, defina la simbología, lo mismo, dependiendo de acá, pues, listo, Jessica, cuéntame, activa tu audio y cuéntame. Profe, lo de todos, ninguno, se puede escoger cualquiera de esos para los dos ejemplos, o Lo que tiene que pasa es ser, que, no, lo que pasa es que esto yo lo coloco, o sea, usted como estudiante me coloca si es todo o es ninguno, de tal sí, manera profe, que el argumento se cumpla. sí, pero me refiero a que, digamos, si eso se escoge todos o ninguno ¿cómo se llama eso? Esos cositas. Acá, el universal afirmativo y el universal negativo. Sí, se tiene que escoger uno o dependiendo del ejemplo que dé. Dependiendo del ejemplo que den. Porque si te da Mm, con todo, pues va a ser un universal afirmativo. Pero si el ejercicio es con ninguno, te va a dar universal negativo. Si es con alguno, es un particular afirmativo. Sí, o sea, todo depende del ejercicio. bueno, muchas gracias, profe. Recuerden, ok, recuerden que acá deben completar, pues para que eso sea verdadero. Yo no puedo colocar que ningún libro tiene hojas, porque eso es falso, ¿verdad? Ana, bueno, programas hay muchos para trabajar ejercicios, pero ahí en Word tú le das insertar símbolos y ahí te aparecen muchísimos símbolos. Insertar ecuación y también. En ecuación hay hartísimo. Corchetes, llaves, exponenciales, integrales, de todo. ¿Listo? Bueno, entonces acá el ejercicio 1 no es nada más. Entonces, completar aquí con la palabra todo, ninguno, algunos. ¿Listo? De tal manera que lo que yo estoy leyendo aquí sea verdadero. Luego de completar, entonces ustedes para la simbología, dice Tatiana, profe, la X se puede utilizar en los dos ejercicios o se puede otra letra. La X, porque estamos hablando de un elemento determinado y matemáticamente, cuando estoy hablando de un elemento de un conjunto, por lo general, ustedes saben que una variable, por lo general, la nombramos con una X. ¿Listo? Sea X, tal que X, siempre se va a trabajar con esa X en matemáticas. Es como la forma de verlo, ¿sí? Pues porque, digamos, otro autor me podría decir, no, pero es que acá en este libro aparece de esta forma. Pero por lo general, pues no se compliquen, trabajenlo así, ¿listo? Bueno, la clasificación, entonces allí en la tablita le dice cuál es la clasificación de cada uno y ya. Ese es para el ejercicio 1. ¿Qué pasa con el ejercicio 2? Resulta que en el ejercicio 2 a usted le dice, bueno, también le dan un argumento, ¿no? Le dan una proposición y le dice, identifique el cuantificador y la cúpula o cúpula. Clasifique la proposición categórica según su clase, ¿sí? Construyan las tres proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí primero hay que definir cuál es el cuantificador. Entonces, ¿cuál es nuestro cuantificador? Ya dijimos, es todo, ¿sí? Alguno o ninguno. Entonces, en esta palabra, en este argumento, nuestro cuantificador es todos, ¿verdad? Porque siempre el cuantificador va a ser todos, alguno o ninguno. Entonces, aquí nuestro cuantificador es todos. ¿Cuál es la cúpula? Resulta que esa cúpula en estos ejercicios es como el verbo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es el verbo? Pues, van, ¿cierto? Solamente le van a colocar van, no más. Sí, bueno, ya miramos otro ejemplo. Van, realizan, trabajan. Ustedes revisan el verbo que hayan, van es de ir. Entonces, van. ¿Listo? Cuantificador y cúpula, ya. Ahora le dice, clasifique la proposición categórica según su clase.
Entonces aquí vuelve y juega la tablita, ¿listo? Entonces, en esa tablita me dicen cuál es la clase. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que diga si es universal afirmativa, universal negativa, particular negativa. Entonces, si yo voy a la tablita y reviso, pero mi ejercicio dice, todos los niños van al colegio. Entonces yo voy, ¿cuál se parece? Todos van, mire, todos, pues es la primera, ¿cierto? Todo, porque empezando por la palabra todo, todo ese es P. Aquí ya dice ninguno, algunos sí, algunos no, no, todos. Entonces es un universal afirmativo. Entonces ustedes lo único que van a hacer acá es colocar que es un universal afirmativo, que esa es la clasificación. Y listo. Ya teniendo la clasificación, ahora le dicen, construya los 3 tipos de proposiciones faltantes. Fíjese que yo señalé estas, ¿cierto? Pero me faltan estas siguientes, porque es que el ejercicio ahí las da, ¿cierto? No sé si me hice entender. Dijo, diga si es universal afirmativo, universal negativo. Entonces yo dejé universal afirmativa, las demás las borré. Esas que borré las voy a traer para acá. ¿Por qué? Porque me van a servir para construir las que me faltan, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles me faltan? Pues las otras que quitar de allí. Esas son las que me faltan. Entonces, si aquí era universal afirmativa, a mí me hace falta en la tabla también. Ustedes revisan. Si era universal afirmativa, entonces a mí me hace falta universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta ya la tengo. ¿Por qué seguían con la tabla fácil? Porque si yo tengo universal afirmativo y dice con todo es, entonces para el universal negativo yo puedo colocar ninguno es. Entonces yo voy allá y para el universal negativo yo coloco con ninguno, ¿sí? Entonces yo digo ningún niño, pues obviamente tengo que redactar bien, va al colegio, ¿cierto? La forma de redactar en español sería ningún niño va al colegio. ¿Por qué? El ejercicio dice todos los niños van al colegio, pero yo lo debo convertir en universal negativo. Entonces me queda ningún niño va al colegio. Particular afirmativa, entonces yo vengo acá. Particular afirmativa, algún S es P, alguno es. Ah, bueno, entonces yo reviso acá, alguno es. Entonces yo coloco algunos niños, como es, quiere decir que van, ¿cierto? Van al colegio. Algunos niños van al colegio. Hago una aclaración y es que en la universal negativa también lo pueden colocar como que todos no van, ¿sí? Y también queda bien. Todos los niños no van al colegio. No van, lo estoy negando. Y queda bien. Listo. Ahora, ¿qué pasa acá? Me falta particular negativa. Pues, ¿cómo está dada particular negativa? Algún S no es P. Mire que acá está el ejemplo, ¿no? Algún S no es P. Entonces yo vengo acá. Algunos niños no, dicen no, algunos S no es P, no van al colegio. ¿Sí? Y si usted le coloca lógica, mire, el universal afirmativo dice que todos van. El universal negativo dice que ninguno va o que todos no van. ¿Sí? El particular afirmativo, particular es con algunos. Particular afirmativo, pues que algunos van. Y particular negativo, que algunos no. ¿Listo? Ya, listo. Ese es el ejercicio número 2. Voy con otro ejercicio, con otro ejemplo. Algunos animales no son domésticos. Entonces aquí quería llegar acá porque dice que no son. Bueno, cuantificador, nosotros ya sabemos que cuantificador es el que diga todo o el que diga alguno, ¿cierto? O ninguno. Entonces acá ya sabemos que nuestro cuantificador es algunos. La cúpula, ojo, apreciados estudiantes, porque es que aquí dice no son. Esa es la que yo voy a colocar acá, ¿listo? Están no son, Lisa, no, ¿sí? Tal.
Listo. Clasifique la proposición categórica según su clase. Universal afirmativa, universal negativa, particular negativa. Entonces vamos a buscarlo. Algunos no son, es en la tabla, que es la más fácil. Algunos no son. Entonces es una particular negativa. Entonces escribimos que es una particular negativa y las demás las borramos. ¿Cierto? Listo. Construya las tres que me faltan. Pues entonces esas que borré son las que me faltan acá, ¿cierto? Universal afirmativa, universal negativa y particular afirmativa. Entonces ya sabemos que el universal es con todo, ¿cierto? Todo, la palabra todo. Entonces si dice, algunos animales no son domésticos, entonces yo la voy a convertir en universal con todos los animales y la voy a convertir en afirmativa. Entonces, son domésticos. ¿Listo? Porque debo dejarla afirmativa. Universal negativa. Entonces, la puedo escribir como que todos los animales no son domésticos. O, si ustedes quieren utilizarla en la tablita, entonces escriben que ningún animal es doméstico y también queda bien. Y me falta la particular afirmativa. Ya tengo la particular negativa. Algunos no son. Ah, bueno, entonces la afirmativa es algunos son, ¿verdad? Algunos animales son domésticos. Y listo, la he clasificado y la he completado. Bueno, preguntas del ejercicio 2. Sí, Jairo, yo le subo la grabación. Es posible que esta la subimos al foro, ¿listo? Profe, qué pena. Profe, qué pena. Cuéntame. Profe, es que lo que pasa es que yo estoy haciendo otro trabajito, entonces ahorita me tengo que ir, entonces no sé cómo haremos por lo de la asistencia, profe. ¿Es que tú qué? Es que tengo un trabajo ahorita, o sea, tengo un trabajo de otra materia, ¿sí, profe? Entonces estoy con un compañero haciéndolo, entonces no sé cómo lo de la asistencia, ¿tú me la puedes pasar o algo, profe? Lo que pasa es que la asistencia solamente se registra en el momento del CIP, así me hago entender, pero ya estoy terminando. Entonces, para que no te desconectes de ahí, ¿listo? Porque no, o sea, ya el sistema automáticamente lo va a tomar, que solamente en la hora de la clase toma las asistencias, después ya no, ¿listo? ¿Alguien más tenía una pregunta? ¿Me cuentan? Sí, profe, qué pena antes de que continúes. En esa que estábamos viendo el ejemplo de algunos, la palabra algunos, cuando se Sí. coloca en la simbología de argumentos antes de este punto, ¿ese sería un existencial, pero que negativo, profe? ¿O cómo quedaría ahí? En este es negativo, porque dice no son. Este es negativo. Entonces sería existencial negativa por estar la palabra algunos, ¿cierto, profe? Por estar algunos es con existencial, pero por no realizativo. Es que para que ustedes se guíen, por eso les digo, ubíquense en la tabla, ¿listo? Es que acá está todo, mire, todo es SP y aquí les doy el ejemplo, todos los hombres son mortales, o sea, acá está el ejemplo y todo. Ningún es SP, ningún hombre es mortal, es un universal negativo, ¿sí? Todos los hombres son mortales, es un universal afirmativo. Algún S es P, ejemplo, algún hombre es mortal, clasificación, particular afirmativo. Con esta tablita se orientan fácil. Algún S no es P, particular negativo. Ah, bueno, entonces tú me decías, ¿qué pasa con los símbolos? Entonces, yo les decía, este símbolo cuando trabajamos todos o ninguno, ¿sí? Los universales. Y este cuando trabajamos algunos, el existencial. ¿Sí es esa tu duda? Sí, profe, ¿Aló? gracias. Ok, listo. Cualquier cosita o algo me escribes por Skype si te queda otra pregunta, ¿listo? Bueno, entonces, ejercicio 2, ya, listo, completo. Solamente es eso, ¿listo?
Ejercicio 3. Entonces, este es muy fácil, muy fácil. Resulta que, ok, listo. Resulta que acá nos dicen que complete esta tablita en el ejercicio 3 y nos dan dos proposiciones, una P y una Q, ¿sí? Entonces vamos a completar a mi proposición P. Entonces, ¿cuál es mi cuantificador? Todos, ¿cierto? Entonces yo aquí completo, todos. ¿Cuál es el sujeto? Los lobos. O coloco lobos, y está bien, ¿listo? Los lobos. ¿Cuál es la cópula? Son. Recuerde que acá aparece el verbo. Son o no son, realizan, no realizan. Bueno, predicado, o sea, el resto, carnívoros. ¿Sí? Me quedó, todos los lobos son carnívoros. Es fácil, es colocar esa proposición aquí en el cuadrito. ¿Listo? La siguiente, la Q. Algunos, completamos, lobos, no son, recuerde que la cúpula toca colocarle, si son o no son, hay que colocarlo ahí, no son carnívoros. Listo, ya completé esa tablita, que es lo primero que me pide. Luego de la tablita le dicen que haga la clasificación de cada proposición categórica. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo clasificarla y vuelve y juega la tablita. Resulta que me dicen que la clasifique si es universal afirmativo, universal negativo, ¿sí? Todo. Entonces yo reviso, dice, todos los lobos son carnívoros. Entonces, la proposición P, que lo pueden escribir acá debajo, ¿sí? P, ¿qué clasificación tiene? Todos son, ya lo sabemos, es un universal afirmativo, ¿cierto? Ya lo sabemos. Siguiente, algunos lobos no son carnívoros. Entonces, si yo tengo dudas, vengo acá, ¿no? Algunos no son. Particular negativo. Entonces, coloco acá que para Q es un particular negativo. Listo. Aparte de eso, me dicen que coloque la clase. Y ya les digo por qué necesitamos la clase en este ejercicio. Entonces, el universal afirmativo, ¿qué clase es? Entonces acá me dice, universal afirmativo, clase A. ¿Listo? Entonces yo lo coloco ahí. Clase A o entre paréntesis A. Es más, la guía de actividades ahí les da. Y ustedes solamente es borrar lo que no necesitan, porque ahí ya está todo. Solamente borran lo que no necesitan. Particular negativo, algunos no son. Entonces, algunos no son, particular negativo, clase O. Pues entonces yo completo acá que es clase O. O escribo clase O. Listo. Como ya tengo la clasificación de las dos, entonces ahora me voy para esta tablita que se llama el cuadro de oposición, ¿sí? Como me dio para P me dio A, ¿cierto? Y para Q me dio O. Entonces lo que yo voy a hacer es traerme ese cuadrito, ustedes lo pueden hacer en Paint, que todos los computadores tienen, ¿cierto? Ustedes lo llevan para allí, lo pegan, y como me dio de A hasta O, aquí escogen el color preferido, la forma preferida, y selecciono de A hasta O, ¿cierto? Y eso quiere decir que de A hasta O me da contradictorias. Vuelvo y copio acá mi ejercicio, mi cuadrito, cómo me quedó, y lo llevo a mi trabajo. ¿Listo? Y entonces ahora sí puedo concluir. Entonces concluimos, o se concluye, que las proposiciones P y Q son contradictorias. Listo, ese es el ejercicio 3. Es muy fácil completar el cuadrito con esa proposición. Ir y buscar allá en la tablita qué clasificación tiene, qué clase es. Y venir al cuadro y seleccionarlo y concluir. No es más el ejercicio 3. ¿Hay alguna pregunta sobre el ejercicio 3?
No, pero acá dicen que no. Dicen, me perdí en el cuadro. Pues resulta que tú ya debes tener la clasificación, ¿sí? Ya completó este cuadro. ¿De dónde? De acá, mira. Todos los lobos son carnívoros. Ahora para Q. Algunos lobos no son carnívoros. Listo, completó. Ahora va y busca estas mismas en la tablita. Entonces dice, todos son. Entonces tú buscas en la tabla, donde la dejé, todos son, pues todo ese es P universal afirmativo, clase A, y escribe. ¿Listo? Universal afirmativo, clase A. Para Q, algunos lobos no son carnívoros. Algunos no son, particular negativo, clase O. Y escribo, para Q, clase O. Cuando ya tengo las dos clases, entonces ahora sí voy al cuadrito y selecciono A y O. Y resulta que cuando yo rayo allí, eso me da que son contradictorias, ¿cierto? Por eso se concluye que son contradictorias. Si fuera de A hasta E, mira, son contrarias, ¿verdad? Si fueran de E hasta O, son subalternas. De I hasta O son subcontrarias. Si fuera el contrario, de O hasta A, pues lo mismo, son contradictorias. De I hasta E son contradictorias. Y en este caso, al subrayarlo, pues me queda que son contradictorias. Y listo. Ahora sí. Sí, la grabación se las envío al correo, al grupo de Sky, se las dejo en el correo del curso y voy a ver si la dejo en el foro. ¿Listo? Exacto, Mónica. Si sería de A hasta E, serían contrarias. Ajá, así es. Listo, listo. Por acá, ¿más dudas? No. Listo, muy bien. Listo, chicos. Para el ejercicio 4, yo vuelvo y les repito, solamente es que ustedes tengan claro que el razonamiento inductivo, ¿sí? Es cuando yo, bueno, primero pues debo saber que este razonamiento se obtienen conclusiones a partir de premisas que contienen datos particulares. ¿Qué pasa con estos razonamientos? Resulta que en el razonamiento deductivo, ¿sí? Eso es una validez. Sí, lo que yo estoy diciendo ahí es una validez. Mientras que en el inductivo es una probabilidad. Estoy induciendo algo que no sé si va a ser verdad o no. En el inductivo. Estoy sacando una probabilidad que de pronto sea verdadera, pero de pronto sea falsa. Mientras que en el deductivo estoy hablando de una validez. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Este ejercicio es muy fácil. Solamente es que lean el argumento y en el desarrollo digan, el razonamiento es deductivo porque, y explican el ejercicio, ¿no? O sea, explican por qué es deductivo. El razonamiento es inductivo porque tal cosa. Y explican por qué es inductivo. Y repito, deductivo cuando es una validez. Inductivo cuando yo estoy induciendo que tal vez sí pasará, tal vez no. ¿Listo? Que es una probabilidad. No es más. Entonces, esta actividad realmente es demasiado corta, ¿sí? No necesitan tener mayor, digamos que, cantidad de conceptos, de tablas. Esta actividad es demasiadamente corta. Les voy a pedir el favor de la asistencia, mientras, si hay alguien con inquietudes, ¿listo? Por favor, recuerden que la asistencia sí es, mejor dicho, súper importante en estas actividades. Además, voy a revisar acá con las personas que están conectadas y que realmente, por favor, me registren esa asistencia, ¿listo? Entonces, si hay preguntas, los escucho. Profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Qué pena molestarte. ¿Será que tú me podrías retroalimentar el primer ejercicio? El primerito es que no alcancé a llegar y pues sí quedé un poquito perdida. Pues los otros sí ya los entendí perfectamente. El primero sí, no tengo idea. Bueno, voy a revisarlo rápidamente, ¿listo? Sí, Porque de sí, igual sí, forma sí. la grabación queda allí. Sí, profe. Bueno, Tranquilo, gracias. voy a volver a compartir pantalla. Por favor, la asistencia.
Los que ya tengan claro y solamente tengan asistencia, si ya desean salir, pueden salir. Recuerden que todo al foro, por favor, ejercicios que estén en el foro con tiempo, son ejercicios que son revisados, corregidos, ¿sí? Y cualquier cosita o algo, por favor, lo pasan, lo escriben al Skype, ya que sea algo muy que necesiten preguntarme o algo así, y al correo del curso. Pero ejercicios, por favor, irlos desarrollando y a medida que los tengan, subirlos al foro, subirlos al foro. Yo allí les devuelvo completamente corregido. Bueno, vamos a revisar nuevamente el ejercicio 1. ¿Qué deben tener claro? Que este símbolo significa para todo, ¿sí? Y que este símbolo significa que existe al menos un elemento. Esta es la parte simbólica del para todo y esta puede ser una parte simbólica para el existe. Bueno, eso es una parte. Siempre debo tener esta tablita a la mano, siempre, ¿sí? Para saber, pues, de cuál denominación es de la que estoy hablando en esa clasificación de las proposiciones. Bueno, cuando en mi ejercicio 1 me están hablando de todos o de ninguno, yo siempre voy a trabajar con el universal, ¿sí? Para todo. Esto significa para todo. Entonces voy a trabajar con el universal. Cuando el ejercicio dice algunos o algún, entonces voy a trabajar con el existencial en la parte simbólica, ¿listo? Pues cuando hablo de todos o de ninguno, ya sé que este va con el simbólico. Cuando hablo de algunos, esta va en la parte simbólica. Entonces, por ejemplo, bueno, acá ya los desarrollamos. Aquí esto no viene, ¿sí? ¿Cuáles son los cuantificadores que tú debes colocar? ¿Cuáles son los cuantificadores? Todos, ninguno, algunos, ¿sí? O algún, depende de lo que diga la proposición. Algún, algunos. Todo, todos, ¿sí? Ningún, ningunos. Entonces, todos, algunos, ningunos. Con esas tres debes completar. Entonces, el ejercicio te da dos proposiciones. Tú debes colocar acá. Entonces, si yo colocara ninguno de los gatos mamíferos, pues debo colocar que esto sea verdadero. Si yo coloco algunos de los gatos son mamíferos, pues eso también es falso. Pero si yo coloco todos los gatos son mamíferos, bueno, entonces eso es verdadero. Eso es lo que me pide el ejercicio. ¿De acuerdo? Lo mismo para el otro. Perros son negros. Entonces, si yo coloco todos los perros son negros, no, eso es falso, ¿verdad? Si yo coloco ningún perro es negro, pues también eso es falso. Si yo coloco algunos perros son negros, eso es verdadero. Voy con la simbología. Ya le dije que cuando era todos, entonces trabajamos con este símbolo, ¿no? Entonces, para todos los gatos son mamíferos. ¿Cómo me queda la parte simbólica? Y en el anexo, el que está al lado de la guía de actividades, cuando la descargan, ese anexo trae ejercicios desarrollados, listo, para que lo revisen. Para todo X, tal que X es gato y X es mamífero. Listo, lo voy a pasar a símbolo lo más que pueda. Para todo X que pertenece a los gatos, tal que X, mamífero. Aquí no hay ningún problema porque todo es positivo. Siguiente, algunos perros son negros. Entonces, algunos perros son negros. Para algunos será con el existe, ¿no? Según lo que acabamos de ver, con el existe. Entonces, existe algún X tal que X es perro y X es negro. Listo, existe un X que pertenece al universal, tal que X pertenece a perro y es negro. Listo, aquí no hay ningún problema, ¿cierto? Son y son. ¿Qué pasa cuando hay negativo? Dice, todos los libros tienen hojas, ningún computador camina. También, yo tuve que agregarle todos, ¿cierto? Porque realmente todos los libros tienen hojas y ningún computador camina. O sea, yo le agregué todos y ninguno. Listo. Para todos los libros, bueno, ya sabemos que eso es universal afirmativo. Me piden que clasifique. ¿Cómo se clasifica? Pues ustedes vienen acá. Todos son universal afirmativo. Ninguno es universal negativo. Alguno es o son particular afirmativo. Algunos no son particular negativo. Listo. Entonces dice, ningún computador camina. Pues universal negativo, según la tablita, porque también me piden que lo clasifique. Simbología. Para todo X, tal que X es computador y X no camina. Entonces recordemos que todos y ninguno se simbolizan con este, ¿cierto?
todos y ninguno con este. Entonces, para todo X que pertenece al universal, tal que X es computador y X negación no camina, ¿listo? Y X no camina, porque acá dice ninguno. Este es el único que hay que colocarle. Cuando habla de ninguno o no son, hay que negarlo, ¿listo? El resto va normal en afirmativo. Y ya no es más para el ejercicio 1. Es como que completar el cuantificador, luego hacer la parte simbólica y la clasificación, que realmente esa está en la tablita. Muchísimas gracias, profe. Ok, Ya un igual poquito más ustedes claro. saben, ok, igual ustedes saben también que pueden revisar la grabación, volver a verla, ¿sí? Y revisar el anexo, que allí los ejercicios, como les digo, están desarrollados. En el anexo tienen ejercicios desarrollados, tal cual como ustedes los deben presentar, ¿listo? Entonces, Sí. chicos, no les quito más tiempo por hoy. La Profe, ¿me otra regala un receta segundito mientras festivo, registro la listo, ok. asistencia? Ya, Sí, ya. yo la dejé en el chat, ¿está por ahí? Sí, profe, ya. Un segundito El mientras. nombre del CIPAS coloca en el curso, Pensamiento Lógico y Matemático, ¿listo? Esperamos un segundo, profe. Mónica. ¿Qué les iba a decir? De hoy en 8 días es festivo, entonces el CIPAS de la semana entrante lo pasamos al miércoles, ¿de acuerdo? Voy a dejar acá ya de grabar para que allí